Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año. Recuerda que este hace parte de nuestro espacio Luz que ilumina mi camino y que en este 2026 estamos ejercitándonos para la eternidad. El día de hoy tenemos el episodio número 177 que tiene como título Tres cosas que Dios quiere darte. ¡Wow! Genera expectativa ese título, ¿cierto que sí? Tres cosas que Dios quiere darnos. ¿Qué piensas tú que Dios quiere darte? Bueno, te invito a que te quedes en este tiempo tan especial y que juntos podamos descubrir cuáles son aquellas tres cosas dentro de tantas que Dios quiere darte. Una mujer llamada Corrie ten Boom y su hermana Betsy eran mujeres cristianas de mediana edad. Eso sucedió en Holanda, precisamente en la Segunda Guerra Mundial. Ellas resolvieron esconder a los judíos que huían de los nazis y así rescataron a muchos. Con el tiempo fueron arrestadas y llevadas a uno de los campos de concentración más terribles, sí, el Ravensbrück, donde Betsy murió. Su hermana Corrie sobrevivió milagrosamente para ser testigo de la manera en la que Dios puede salvar, sanar y perdonar. Cuando le preguntaban cómo prepararse para la persecución, solía contar una historia de su niñez. Cuando era una chiquilla, le dije un día a mi padre: «Papá, temo que nunca seré lo suficientemente fuerte para ser mártir por Jesucristo». Mi padre respondió: «Dime, cuando tomas un tren para ir a Ámsterdam, ¿cuándo te doy el dinero para el pasaje? ¿Con 3 semanas de antelación?». «No, papi, me das el dinero para el ticket justo antes de que entremos en el tren». «Eso es», replicó mi padre. Y lo mismo pasa con la fuerza de Dios. Nuestro Padre Celestial sabe cuándo necesitarás la fuerza para ser mártir por Jesucristo. Entonces te dará todo lo que necesites justo a tiempo. ¡Wow! Así es. No sé qué situaciones puedas estar pasando, en cuáles situaciones necesitas la provisión de Dios, la ayuda de Dios, la fuerza de Dios. Pero quiero decirte que este podcast, el mensaje que hay allí de parte de Dios, es para ti. Bueno, quiero invitarte a que hagamos la primera lectura del día de hoy. Y voy a invitarte a que vayamos al libro de los Salmos. Hoy vamos a leer los Salmos, capítulo 78. Vamos a estar leyendo Salmos, capítulo 78, exactamente desde el versículo 9 hasta el versículo 16. Recuerda que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Los guerreros de Efraín, aunque estaban armados con arcos, dieron la espalda y huyeron el día de la batalla. No cumplieron el pacto de Dios y se negaron a vivir según sus enseñanzas. Se olvidaron de lo que Él había hecho, de las grandes maravillas que les había mostrado, de los milagros que hizo para sus antepasados en la llanura de Zoán, en la tierra de Egipto. Partió en dos el mar y los guió a cruzarlo, mientras sostenía las aguas como si fueran una pared. Durante el día los guiaba con una nube y toda la noche con una columna de fuego. Partió las rocas en el desierto para darles agua como de un manantial burbujeante. Hizo que de la roca brotaran corrientes de agua y que el agua fluyera como un río. Qué bendición esta palabra, ¿cierto que sí? Genera vida la palabra de Dios. Bueno, el primer punto de hoy sale aquí de este salmo. Y es que el primer punto es: lo primero que Dios quiere darte es una guía continua. Quiere guiarte, quiere guiar tu vida, quiere guiar tus decisiones, quiere guiar la forma en la que vives. Dios quiere darte una guía continua. No solamente los domingos cuando te congregas, bueno, para los que lo hacen, ¿sí? Sino que quiere continuamente, todos los días, darte esa guía, ¿sí? Y es que Dios quiere darte toda la guía que tú necesites, ¿sí? Eso es algo que está en el corazón de nuestro Dios. Y cuando nosotros
podemos recapitular la historia de Israel, cuando nosotros podemos recordarla, nos vamos a dar cuenta que el salmista se acuerda de cómo Dios los guió con una nube durante el día y toda la noche con una columna de fuego. En otras palabras, Dios guió al pueblo de Israel continuamente. Y quiero decirte que de la misma manera Dios quiere hacer contigo. Tú, en quien mora el Espíritu Santo, es decir, en quien vive el Espíritu de Dios, no deberías esperar menos. Es decir, si Dios guió al pueblo de Israel, para ti que has recibido a Cristo como Señor y Salvador, pues Dios también quiere guiarte. Él siempre está allí para guiarte, pero lo hace esta vez a través del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu de Dios quiere proveerte con toda la guía que tú necesites. ¿Estás pasando situaciones difíciles? Dios quiere guiarte cómo salir de ese problema. De pronto caíste en pecado, Dios quiere guiarte cómo salir de aquel embrollo o de aquella situación que parece que te ensucia cada vez más. ¿Estás endeudado? Dios quiere ayudarte, guiarte para que puedas salir de las deudas. ¿Estás enfermo? Dios quiere guiarte para que recibas sanidad. Y es que Dios quiere satisfacer tu hambre espiritual. Como lo oyes, todos los seres humanos tenemos en nuestro interior un vacío del tamaño de Dios. Y Dios quiere satisfacer tu hambre espiritual. Mira lo que hizo en el desierto. En el desierto partió en dos las rocas. ¿Para qué? Para darle de beber al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque de esas rocas Él hizo que saliera agua. Agua que no alimentó solamente a 2 o 3, a todo el pueblo de Israel. A un pueblo gigantesco, miles de personas pudieron beber agua en medio del desierto. Yo no sé por cuál desierto estás pasando, pero Dios quiere guiarte al lugar exacto donde Él va a proveer lo que necesitas. Dios hizo que brotaran arroyos de la peña y que las aguas fluyeran como ríos. ¿Sabes? Hoy quiero recordarte lo que dice por allá en San Juan capítulo 7, versículo 38. Y dice que Jesús te promete que por medio del Espíritu Santo o a través del Espíritu Santo, Dios quiere que de tu interior broten ríos de agua viva. Porque es que el Espíritu Santo quiere morar en tu interior. Entonces, si el Espíritu Santo vive en tu interior, de Él va a brotar esos ríos de agua viva que van a traer satisfacción. No solamente a tu alma, porque a veces pensamos que solamente es al alma, no. También va a traer satisfacción a tu cuerpo. Vas a recibir sanidad, vas a recibir nuevas fuerzas. También va a satisfacer tu espíritu. Tu espíritu va a ser reavivado. Vas a recibir fuerzas de parte de Dios cuando el Espíritu Santo vive en tu interior. ¡Wow! Esto es espectacular. Señor, cada día te necesito más. Quiero tu guianza. Bueno, quiero invitarte para que vamos a orar. Señor, necesito muchísimo de tu Santo Espíritu. Y de antemano necesito también de tu guía. Hoy quiero hacer esta oración y pedirte perdón, Señor, porque muchas veces he sido un necio. Y muchas veces tomo decisiones a la carrera. Muchas veces no he escuchado a personas que son guiadas por ti, a pastores, a líderes, a intercesores, a mi esposa, a mis padres, a personas que me aman y de pronto me han aconsejado algo o me han dicho que debo hacer algo y a veces por el orgullo, por la ira, por la soberbia, por la altivez, he ido por caminos contrarios. Perdóname, Señor. Ya no quiero seguir siendo esa persona desobediente. Ya no quiero seguir siendo ese hombre orgulloso. Ya no quiero seguir siendo esa persona petulante. Señor, quiero aprender a ser guiado por ti. Hoy acepto tu guianza, Señor. Y quiero pedirte que me ayudes para ser el hombre que debo ser, Señor. Amén. Y amén, Señor. ¡Wow! Bueno, mis amados, quiero invitarte que ahora hagamos otra lectura. Y la otra lectura que vamos a hacer, la vamos a hacer en el Nuevo Testamento. Vamos a ir al libro de los Hechos. Vamos a leer el capítulo 17 y exactamente vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el 21.
Hechos capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 21. Hechos 17. Pablo predica en Tesalónica. Más tarde, Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía: este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, junto con muchos hombres griegos y temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Como no los encontraron allí, en su lugar arrastraron a Jasón y a algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban, y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad, y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César, porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. La gente de la ciudad y también los del consejo de la ciudad quedaron totalmente confundidos por esas palabras. Así que los funcionarios obligaron a Jasón y a los otros creyentes a pagar una fianza y luego los soltaron. Pablo y Silas en Berea. Esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Cuando unos judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo predicaba la palabra de Dios en Berea, fueron allá y armaron un alboroto. Los creyentes enseguida tomaron medidas y enviaron a Pablo a la costa, mientras que Silas y Timoteo permanecieron allí. Los que acompañaban a Pablo fueron con él hasta Atenas. Luego regresaron a Berea con instrucciones para Silas y Timoteo de que se apresuraran a unirse a él. Pablo predica en Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. También debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos. Cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, ellos dijeron: ¿qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Otras decían: parece que predica de unos dioses extranjeros. Entonces los llevaron al Concilio Supremo de la ciudad. Ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza, dijeron. Dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Cabe explicar que los atenienses, al igual que los extranjeros que estaban en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. ¡Wow! ¡Qué bendición la palabra del Señor! ¿Cierto que sí? Bueno, antes de darte el segundo punto, quiero decirte que me llamó la atención cómo la envidia, varias cositas allí, ¿no? Pero solamente voy a hablar de dos. La envidia genera violencia, la envidia genera ataques, la envidia genera insultos. Y eso fueron lo que recibieron muchos líderes judíos al escuchar hablar a Pablo con el poder del Espíritu Santo. Así que quiero recordarte de que el solo hecho de que seas un hijo de Dios va a hacer que otras personas te tengan envidia. Ten cuidado con eso. Es decir, ten cuidado con la envidia de otras personas, porque siempre la envidia va a generar que quieren hacerte daño. Ahí también en ese punto de la envidia quiero decirte, ten mucho cuidado también de tener envidia a otras personas, porque la envidia nunca te va a llevar a algo bueno, siempre te va a llevar a querer hacerle daño, a veces a través de palabras o a veces físicamente a otras personas. Bueno, y es que Hechos 17 quiere hablarnos del segundo punto de nuestro podcast de hoy. Y es que nos habla de que otra de las cosas que Dios quiere darte, la primera es guianza divina, ¿recuerdas? La segunda es que Dios quiere darte buenas noticias. Así es, el Señor quiere darte buenas noticias. En un mundo que necesita desesperadamente las buenas noticias, Dios te ha provisto con un mensaje de buenas noticias. La palabra evangelio significa eso, buenas noticias. Y las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Todo lo que necesitas está en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todo se trata de Él.
todo se trata de Jesús. Cada vez que des testimonio o hables acerca de tu fe de cualquier manera, pregúntate, ¿son buenas noticias? Cada vez que predicamos tiene que ser una buena noticia, de lo contrario no es el Evangelio. Tu mensaje siempre debe ser de buenas noticias porque todo trata de Jesús, acerca de su muerte en la cruz, pero también de su resurrección. Recuerda que Dios proveerá cada palabra que necesites en cada ocasión, porque tus palabras son poderosas y tienen el poder de cambiar vidas. Las buenas noticias de Jesús son muy relevantes para todas las generaciones, para todas las culturas y situaciones de una manera muy dinámica. Las necesidades de la gente siempre serán las mismas y el mensaje del Evangelio también siempre es el mismo. Bueno, cuando hablamos de las buenas noticias, quiero darte algunos detalles. Lo primero, necesitas explicar las buenas noticias. Recuerda que cuando Pablo fue a la sinagoga en Tesalónica, se basó en las escrituras y él les explicaba a ellos y también les demostraba que era necesario que Jesús, el Mesías, padeciera y resucitara. Él les explicaba o les enseñaba, este Jesús que les anuncio es el Mesías. Su cuidadosa explicación del Evangelio dio como resultado que algunas personas se convencieron. Recuerda lo que decía el texto, algunas personas empezaron a recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Y es que el hecho de que tu mensaje venga de Dios no impide que también recibas críticas sin fundamento. Recuerda, la envidia. El éxito de Pablo acarreó celos, envidias y un poco de cosas más. Curiosamente percibieron que Pablo ya tenía un impacto global. Estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Eso lo dijeron ellos. ¿Sí? Qué bueno que el Evangelio de Dios a través de tu vida haga eso, trastorne todo lo que está a tu alrededor. Por eso no intentes de pronto caerle bien a todo el mundo. Van a haber muchas personas que cuando hables de Dios a través de palabras o a través de testimonio van a odiarte. Bueno, lo primero entonces es que debemos explicar las buenas noticias, ¿cierto? Lo segundo es que debemos estudiar las buenas noticias. Dios dio a Pablo y a Silas las palabras justas para aquellos hombres de Berea, los cuales respondieron bien a lo que escucharon, recibieron el mensaje con toda alegría, con toda avidez y ellos tenían algo bien especial, una cosa que falta a la iglesia de hoy. Ellos estudiaban, examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que le anunciaba Pablo y Silas. Hoy por hoy la iglesia come enterita. No estudian la palabra, no se dan cuenta si lo que el pastor, el líder o el predicador está diciendo es verdad, si está en la palabra o si simplemente es una falacia que inventó su mente. Una vez más, el mensaje tuvo su fruto y muchos creyeron. Yo te animaría también a separar un tiempo cada día con regularidad para que estudies la palabra, porque a través de la palabra vas a conocer a Dios y cuando alguien quiera darte una enseñanza que no viene de parte de Dios, inmediatamente tu espíritu la va a rechazar. ¿Por qué? Porque ya has estudiado las palabras. ¿Sí? Quiero decirte de una vez de que cuando lo haces, tampoco significa que no vas a tener oposición. Recuerda que el éxito de Pablo y Silas los llevó a la oposición, es decir, mucha gente se les opuso, comenzaron a agitar y a alborotar a las multitudes. Por eso no te sorprendas si te encuentras con personas agitadores y alborotadores hoy en día. Esas personas siempre quieren dañarte el día. Solo recuerda que Cristo está contigo y te dará la victoria. Bueno, lo tercero es que debes razonar esas buenas noticias. Pablo siguió hasta Atenas y aquellos atenienses se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades, es decir, lo más nuevo. Oiga, se me parece a muchas congregaciones hoy por hoy en día o a la actitud, donde esperan que el pastor les salga cada domingo con algo super ultra mega chuchuchuy de la chanchinfán, con algo nuevo, ¿sí? Ellos les interesaba más lo nuevo que la propia verdad. ¡Wow! Yo creo que es como muy parecido, ¿no?, a lo que pasa hoy por hoy. Una vez más, Dios proveyó a Pablo con un mensaje adecuado para los atenienses. Discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Aquellas eran dos audiencias completamente diferentes, pero para cada una de ellas Dios le dio la palabra indicada. Hablar a la primera de las audiencias habría sido como predicar en una congregación, hablar en una plaza de mercado
pecado habría sido más como hablar en el trabajo, hablar en el colegio, hablar en el Metrolínea, hablar de pronto mientras van en el bus, mientras vas en el taxi. Pero en esencia, el mensaje de Pablo parece que fue exactamente el mismo. Les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Bueno, vamos a orar. Señor, te pido que me des las palabras que necesito para las conversaciones que me esperan el día de hoy. Te pido que me des el mensaje, así como las palabras que cambien vidas en mis conversaciones diarias. Y una vez más te ruego ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Bueno, vamos a hacer otra lectura bien especial y está en Primer Libro de Reyes, capítulo 16. Vamos a leer Primer Libro de Reyes, capítulo 16, versículo del 8 en adelante. Ela gobierna sobre Israel. Ela, hijo de Baasa, comenzó a gobernar Israel en el año 26 del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en la ciudad de Tirsa 2 años. Zimri, que era el comandante de la mitad de los carros de guerra del rey, tramó un plan para matarlo. Cierto día en Tirsa, Ela se emborrachaba en la casa de Arsa, el supervisor del palacio, y entró Zimri, lo hirió y lo mató. Este hecho sucedió durante el año 27 del reinado de Asa, rey de Judá. Luego Zimri lo sucedió en el trono. En cuanto subió al poder, Zimri mató a toda la familia real de Baasa. No dejó con vida ni siquiera a un solo hijo varón. Incluso mató a los parientes lejanos y a los amigos. De esa forma, Zimri eliminó la dinastía de Baasa, tal como lo había prometido el Señor por medio del profeta Jehú. Esto sucedió debido a los pecados de Baasa y su hijo Ela, que habían cometido, y también por los pecados que hicieron cometer a Israel con sus ídolos inútiles, provocaron el enojo del Señor, Dios de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Ela y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Zimri gobierna sobre Israel. Zimri comenzó a gobernar Israel en el año 27 del reinado de Asa, rey de Judá, pero su reinado en Tirsa duró solamente 7 días. En ese entonces el ejército de Israel atacaba la ciudad filistea de Gibetón. Cuando los soldados se enteraron de que Zimri había traicionado y asesinado al rey, ese mismo día escogieron a Omri, el comandante del ejército, para que fuera el nuevo rey de Israel. Entonces Omri llevó a todo el ejército de Israel desde Gibetón a Tirsa, la capital de Israel, para atacarla. Cuando Zimri vio que la ciudad había sido tomada, entró en la ciudadela del palacio. Estando él adentro, le prendió fuego y murió entre las llamas, pues él también había hecho lo malo a los ojos del Señor. Zimri siguió el ejemplo de Jeroboam en cuanto a todos los pecados que Jeroboam había cometido y que hizo cometer a Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Zimri y su acto de conspiración están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Omri gobierna sobre Israel. Resulta que los habitantes de Israel se dividieron en 2 facciones. La mitad de la gente intentaba proclamar rey a Tibni, hijo de Ginat, mientras que la otra mitad apoyaba a Omri. Pero los partidarios de Omri vencieron a los partidarios de Tibni. Entonces Tibni fue asesinado y Omri lo sucedió en el trono. Omri comenzó a gobernar a Israel en el año 31 del reinado de Asa, rey de Judá. Reinó 12 años en total, 6 años de ello en Tirsa. Después Omri compró por 68 kilos de plata la colina que ahora es conocida como Samaria. A su dueño Semer construyó una ciudad sobre la colina y la llamó Samaria en honor a Semer. Sin embargo, Imri hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. Siguió el ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, en cuanto a todos los pecados que Jeroboam había cometido y que hizo cometer a Israel con sus ídolos inútiles. El pueblo provocó el enojo del Dios de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Omri, el alcance de su poder y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Omri murió, lo enterraron en Samaria. Luego su hijo Acab lo sucedió en el trono de Israel. Acab gobierna sobre Israel. Acab, hijo de Omri, comenzó a gobernar Israel en el año 38 del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en Samaria 22 años. Sin embargo, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. Y como si fuera poco, haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, se casó con Jezabel, hija del rey de Etbaal, de los sidonios, y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. Primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria. Luego levantó un poste dedicado a la diosa Acera. Acab hizo más para provocar el enojo del Señor Dios de Israel que cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. Fue durante su reinado que Hiel,
un hombre de Betel, reconstruyó Jericó. Poner los cimientos le costó la vida a su hijo mayor, Abirán, para terminar la obra, y colocar las puertas le costó la vida a su hijo menor, Segub. Todo esto sucedió de acuerdo con el mensaje de parte del Señor acerca de Jericó, transmitido por Josué, hijo de Nun. Vamos al capítulo que sigue, que es Primer libro de Reyes 17. Elías es alimentado por cuervos. Ahora bien, Elías, quien era de Tisbe en Galaad, le dio al rey Acab el siguiente mensaje: tan cierto como el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años, hasta que yo dé la orden. Después el Señor le dijo a Elías: vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come de lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Querit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. Sin embargo, poco después el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. La viuda de Sarepta. Luego el Señor dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta, y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, lo llamó y dijo: también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa, solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida, después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo, pues el Señor Dios de Israel dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Tiempo después, el hijo de la mujer se enfermó, cada día empeoraba y finalmente murió. Entonces ella le dijo a Elías: ¡ay, hombre de Dios! ¿Qué me ha hecho usted? ¿Ha venido aquí para señalarme mis pecados y matar a mi hijo? Pero Elías contestó: dame a tu hijo. Entonces tomó el cuerpo del niño de los brazos de la madre, lo cargó por las escaleras hasta la habitación donde él estaba alojado, y lo puso sobre la cama. Después Elías clamó al Señor: ¡oh Señor mi Dios! ¿Por qué le has traído desgracia a esta viuda que me abrió su casa al provocar la muerte de su hijo? Entonces Elías se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor: oh Señor mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. El Señor oyó la oración de Elías y la vida volvió al niño y revivió. Entonces Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y se lo entregó a su madre. Mira, le dijo, tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios y de que verdad el Señor habla por medio de usted. Wow. Capítulo 18, primer libro de Reyes, capítulo 18. Enfrentamiento en el monte Carmelo. Más tarde, durante el 3er año de la sequía, el Señor le dijo a Elías: preséntate ante el rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia. Entonces Elías fue a ver al rey Acab. Mientras tanto, el hambre se hizo muy intensa en Samaria. Por eso Acab mandó llamar a Abdías, quien estaba a cargo del palacio. Abdías era un fiel seguidor del Señor. Cierta vez, cuando Jezabel intentaba matar a todos los profetas del Señor, Abdías escondió a 100 de ellos en 2 cuevas, metió a 50 profetas en cada cueva y les dio comida y agua. Acab le dijo a Abdías: tenemos que revisar todos los manantiales y todos los valles del reino a ver si podemos encontrar pasto suficiente para salvar por lo menos algunos de mis caballos y de mis mulas. Entonces se repartieron en el territorio. Acab se fue por un lado y Abdías se fue por otro camino. Mientras Abdías iba caminando, de pronto vio que Elías se le acercaba. Abdías lo reconoció enseguida y se postró hasta el suelo ante él. ¿De verdad eres tú, mi señor Elías?, preguntó. Sí, soy yo, contestó Elías. Ahora ve y dile a tu amo: Elías está aquí.
Ay, Señor, protestó Abdías, ¿qué te he hecho para que me mandes a morir a manos de Acab? Te juro por el Señor tu Dios que el rey te ha buscado en cada nación y reino de la tierra, desde un extremo hasta el otro. Ha procurado encontrarte. Cada vez que alguien le afirmaba, Elías no está aquí, el rey Acab obligaba al rey de esa nación a jurar que había dicho la verdad. Y ahora tú me dices, ve y dile a tu amo, Elías está aquí. Apenas yo te deje, el Espíritu del Señor te llevará a quién sabe dónde, y cuando Acab llegue aquí y no te encuentre, me matará. Te recuerdo que toda mi vida he sido un fiel siervo del Señor. ¿No te han contado, Señor mío, de cuando Jezabel intentaba matar a los profetas del Señor? Yo escondí a 100 de ellos en 2 cuevas y les di comida y agua. Y tú ahora me dices, ve y dile a tu amo, Elías está aquí. Si yo hago eso, Señor, sin duda Acab me matará. Pero Elías dijo, te juro por el Señor Todopoderoso, en cuya presencia estoy, que hoy mismo me presentaré ante Acab. ¡Wow! Es impresionante la palabra de Dios, ¿cierto que sí? O sea, uno la mira, la estudia y ¡wow! Bueno, y esta lectura tan especial del día de hoy da como resultado el tercer punto de nuestro podcast de hoy. Recuerda, lo primero que Dios quiere darte es su guianza. Lo segundo son buenas noticias. Y la tercera cosa que Dios quiere darte es la provisión para las necesidades materiales. Lo escuchaste muy bien. Lo tercero que Dios quiere darte es proveerte para tus necesidades materiales. Jesús nos enseñó a orar de la siguiente manera: danos hoy nuestro pan cotidiano. Eso lo dice por ahí en Mateo 6:11 y Lucas 11:3. Busca a Dios para que provea tus necesidades diarias. No te dará necesariamente todo lo que quieras, pero ora para que te provea todo lo que necesites. En una sociedad que continúa pecando y dividiéndose en facciones, Dios suscitó un profeta que habló con autoridad y poder. Ese fue Elías. Y es que el Nuevo Testamento nos cuenta que Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Eso lo dice por ahí en Santiago capítulo 5, versículo 17. Aún así, su oración era con fervor. Oró con un fervor impresionante para que no lloviera. Y como resultado, no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Eso tuvo que haber sido terrible. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Y es que la oración de Elías trajo problemas al mismo Elías, pero Dios proveyó todas sus necesidades materiales. Inicialmente por la mañana y por la tarde, todos los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. ¿Tú sabes qué es eso? ¿Tú sabes qué es un cuervo llevar carne y no comérsela? Esto es algo impresionante. Dios puede ser muy creativo a la hora de proveerte. Por eso no le pongas límites a la provisión de Dios. Dios puede proveerte a través de tu trabajo. Dios puede proveerte a través de bendiciones económicas que lleguen a tu vida. Dios puede proveerte de millones de formas. Tu papel no consiste en decirle a Dios la manera en que Dios debe proveerte. Tu papel consiste en obedecerlo y confiar en que Él va a proveer todas tus necesidades. Y es que algo sucedió allí con Elías, porque cuando el arroyo se secó, el Señor le dijo, ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. Ahí en ese lugar había una viuda a la cual Dios le había ordenado darle de comer. Cuando una puerta se cierra, es decir, el arroyo que se seca, suele ser porque Dios está a punto de abrir otra puerta en tu vida. Estaba cambiando de lugar a Elías para que éste pudiera ser la respuesta a la oración de otra persona necesitada de provisión. Dios mueve sus fichas de una manera impresionante. La viuda también fue puesta a prueba cuando Elías le pidió comida y le responde que ella y su hijo estaban a punto de comer su última comida y después de eso morir. Elías le promete que si es generosa con lo que tiene, Dios proveerá todas sus necesidades. Él le dice, no se acabará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. La viuda hizo exactamente lo que Elías pidió y sucedió exactamente como él le dijo. Aquella mujer demostró una gran fe, estaba preparada para dar todo lo que tenía, arriesgándolo todo, y Dios cumplió todas sus promesas, porque suplió todas sus necesidades. Tuvieron suficiente, pero nunca de más. Siguieron dando totalmente, siguieron siendo totalmente dependientes de Dios para proveer sus necesidades diarias. Si obedeces a Dios y das con generosidad, descubrirás que no le puedes ganar a Dios en generosidad. Dios hará cosas sorprendentes por ti y a través de ti, ¿sí?
Esto no significa que la vida sea fácil. A pesar de su fe, tuvo que enfrentarse a más batallas venideras. Su hijo se enfermó, finalmente dejó de respirar. Elías ejercitó una fe enorme cuando clamó al Señor pidiendo por el niño que había muerto. El Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Qué increíble tuvo que ser para Elías poder recogerlo y llevarlo a la habitación de la casa para dárselo a su madre diciendo: tu hijo vive, aquí lo tienes. Dios quiere usarte como usó a Elías, grandemente. Dios quiere usarte como usó a aquella viuda para dar provisión. Tú que piensas que no tienes nada, Dios quiere bendecir lo poco que tienes para multiplicarlo. En el nombre de Jesús, qué bendición. Vamos a orar. Señor, gracias por tu sorprendente amor. Gracias por tu poder y provisión de comida suficiente para el mundo entero. Perdónanos cuando no distribuimos lo que tú has provisto. Danos tu guía, tus palabras y tu valor para hacer lo que podamos en nuestra generación, para cambiar esta terrible injusticia. Guíanos con tu Santo Espíritu para cambiar el mundo. Hoy quiero orar por la patria milagro, por Colombia. Quiero pedirte, Señor amado, que en estos 4 años que va a gobernar el nuevo Ciro, es decir, Abelardo de la Espriella, Señor, tú lo unjas a este varón y que lo ayudes para que Colombia sea una tierra de bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ahora quiero decirles y hablarles de el comentario que hace la pastora Pippa Gamber. Ella hace su comentario basado en primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 14. Dice: porque así dice el Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella comenta lo siguiente y dice: me encanta la historia de la pobre viuda desconocida que compartió su comida con el gran profeta. Dios convierte lo ordinario en extraordinario. Una vez más, pastora tiene toda la razón. Bueno, recordemos que este devocional es escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres, Inglaterra. Y la voz de este podcast es de su amigo y servidor Luis Alfonso González. Dios les bendiga.